Yo siempre hincho a mis alumnos, les digo, te subís al DeLorean y volvés para el pasado, y en el pasado ya vas a ver cuál es la regla del kirchnerismo. Siempre llevarse puesto a la justicia. Es decir, en el 2006, porque hay que hacer memoria, hoy estuvo muy claro Mario Negri en la exposición, porque hizo un pequeño resumen de la historia del kirchnerismo y su relación con la justicia. En el 2006 Cristina modifica la ley del Consejo de la Magistratura. En el 2006 Cristina modifica la composición de la Corte, que siempre digo lo mismo, es el 22 de noviembre del 2006, lo pueden buscar en www.senado.gov.ar, ahí está el discurso donde ella dice que viene a cumplir la deuda histórica que tiene la política con la Corte Suprema, en reducirla a 5. Ahora, en el 2013 hace la democratización de la justicia, donde aquel consejo que era burócrata y ella lo baja a 13, en el 2013 lo quiere subir a 20 de nuevo. La Corte Suprema resuelve, en el caso Consejo de Colegio de Abogados de la Ciudad, la cuestión del Consejo de la Magistratura. Y aquí hay otra mentira del kirchnerismo, que hoy es constantemente, yo siempre digo que es para alimentar a su núcleo duro, donde le dicen que la Corte repuso una ley derogada. No, la 24937, que es la ley del Consejo de la Magistratura del año 97, con su modificación en el 98, es una ley que está vigente. Lo que hizo la 26080, que es la ley de Cristina del 2006, es modificar algunos artículos en cuanto a la composición. Diego, pero la ley está vigente. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Sí. Siempre el kirchnerismo, decís vos, en su historia ha intentado atropellar a la justicia, siempre someterla a su voluntad. Es una regla del peronismo también, ¿no? Es una regla de todos los dirigentes argentinos hace 500 sí, años. exactamente. Bien, ahora, ¿puede o no puede, en función de cuál es su poder de opinión pública, sí o no? Es decir, la decisión final de si el kirchnerismo puede o no puede, en definitiva la tiene la gente que los va a votar o no los va a votar. El resto de los poderes políticos lo huelen eso o no. Mirá, a ver, está bárbara la pregunta, y te escuché anoche también hablar de la opinión pública, y el populismo estuvo fantástico lo que dijiste, pero hay algo que me llama la atención, que vos viste que el discurso del kirchnerismo en su constante es: el pueblo nos reclama la reforma judicial, el pueblo nos reclama la ampliación de la Corte. Y yo siempre hago el mismo resultado, y acá está el diputado. A ver, mirá la última elección. Es decir, que lo decía hace un ratito López, la composición del Congreso ha hecho que la sociedad eligió un Congreso que esté trabado. Está bien, pero el kirchnerismo, está bien. El kirchnerismo intenta, perdón, Guada, Sí. El kirchnerismo intenta siempre interpretar el inconsciente Sí, exacto, colectivo. ¿Le importa a la gente No, para mí, la a Corte ver, Suprema? vos- ¿Entiende de qué se trata? No. Martín, ¿qué pensás? ¿La gente está atrás de estos Lo temas? primero que le importa a la gente es el 95% de inflación. Lo segundo que le importa a la gente es el 95% de inflación. Y lo tercero que le importa a la gente es el 95% de inflación. No, y lo cuarto es la inseguridad. La inseguridad. Y La inseguridad por figura supuesto, sobre todo en la provincia de al Buenos tope de todas las encuestas. Lo que te también quiere decir después, ¿no? Martín es que vos vas al supermercado y en el supermercado no están hablando ni de Rosenkrantz ni de Rosati. En el supermercado No, no. están hablando de los precios. Ni de las instituciones. La Claro. cosa está bien, no está mal, este país te duele, no te duele, tus hijos se quieren ir a la Ahora, mierda, no se quieren ir a la intento- mierda. No quiere decir que no te tengas que ocupar, Este no intento quiere del decir que no te- kirchnerismo por intentar llevarse puesta a la justicia, evidentemente no va a prosperar porque se va a trabar en el Obvio. Congreso, se sabe, están los diputados de Juntos por el Cambio, están los diputados del Interbloque Federal, lo van a trabar. Lo único que están buscando es justamente que nosotros estemos hablando en esta mesa de este tema y no de lo que realmente importa, que es la inflación, la inseguridad y la pobreza, ¿no? Sí, pero es un debate que hace al círculo rojo y que termina teniendo impacto en todo eso que dice Martín. Porque de alguna manera la institucionalidad y los problemas institucionales tienen impacto. De hecho, todas las cámaras empresarias se expresaron en contra del juicio político a la Corte. Construyen, Claro. perdón, Guada, déjame Sí. terminar. Perdón. Construyen el victimario en función de lo que decía Diego, ¿no? Es decir, ellos como intérpretes teóricos, que a veces la opinión pública le da pelota y a veces le pega un cachetazo, pero como teóricos intérpretes del inconsciente colectivo, entonces construyen el enemigo. Buscan el FAU, para decirlo, como el delantero que anda dando vuelta para que le peguen una patada. Entonces, el día de mañana, cuando se coman un sopapo en las elecciones, bueno, acá están los culpables que fueron en contra del pueblo. No solo eso, sino cuando juzguen a Cristina, está todo arreglado, todo Está- esto. Fíjate Está que todo es tan arreglado. burdo el intento que hasta le están echando la culpa a la Corte Suprema de la inflación. Lo dijo una diputada, Sí. una representante del pueblo. La Corte Suprema es culpable de la inflación. Te doy ¿Se el dan nombre. cuenta? Emite pesos. La diputada Uceda. fue la Claro, que lo Marisa dijo. Uceda. Marisa Hay dos Uceda. te- No, teorías ahí. Martín, ahí te quiero aprovechar en tu doble condición de economista y de diputado. ¿Qué fue el impacto, cuál fue el impacto mayor esta semana en donde el dólar empezó otra vez a moverse febrilmente?
el comunicado de Juntos por el Cambio que el gobierno tilda de irresponsable o este intento de juicio político a la Corte Suprema que obviamente también genera inseguridad jurídica? No, yo creo que ninguno de los dos. En realidad el comunicado es más que nada un llamado de atención para que el kirchnerismo no haga un desastre en los meses que le quedan. Justamente es un comunicado responsable. Si fuera irresponsable es lo que hizo el kirchnerismo en los meses antes de las elecciones del 2019, diciendo que si ganaba el dólar tenía que estar a 60, que si ganaba no pagaba la deuda, iba a renegociar todas las deudas. Y el kirchnerismo dijo expresamente, se pasó toda la campaña electoral diciendo esta deuda que están dejando es impagable, nosotros la tenemos que renegociar. Entonces, bueno, el día que ganó el kirchnerismo en las PASO, obviamente todos los bonos se derrumbaron 50%, las acciones se derrumbaron 35% y la gente fue corriendo a los bancos a tratar de sacar la plata rápido porque había avisado el kirchnerismo lo que iba a hacer. Entonces, ahora es exactamente lo contrario. Ahora hay una oposición que es bien responsable en esto. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es, muchachos, no atrasen de vuelta el dólar, no atrasen de vuelta las tarifas, no empapelen el Banco Central con papelitos de colores que no sirven para nada y atrasan todo. Por ejemplo, ¿vos decís que les van a hacer caso? Por ejemplo, ¿vos sabés que a los importadores le están obligando a importar sin pagarle las importaciones? Ya se están acumulando más de 9.000 millones de dólares de deuda que no figura en la deuda pública. Es una deuda del Banco Central que en la práctica hace que la reserva que vos tenés tengas que descontarle esos 9.000 millones de dólares. O sea, vamos a arrancar de vuelta con reserva negativa. Eso es una advertencia real sobre un problema real que está teniendo la Argentina y sobre el cual lo que tiene que hacer, obviamente, con responsabilidad la oposición es mostrárselo a la sociedad para que la sociedad sepa en qué condiciones Hoy, están Martín, entregando. ¿cuántas reservas hay en el Banco Central? Porque en lo que va de febrero perdió 366 millones de dólares. ¿Cuánto hay hoy neto? Lo que te sirve, bueno, neto, líquidas tenés 4.000 millones, pero netas, cuando descontás estos 9.000 millones que tiene que pagar el Banco Central, que está en compromiso de pago, te quedan 5.000 millones negativos. Sí, en lo que va del año más de 500 millones de dólares, ¿no? En lo que va del año, sumando enero y lo que va de febrero, más de 500 millones de dólares. Hoy volvió a perder, ahora está viene todos la los días época perdiendo. donde supuestamente tienen que entrar todos los dólares y ya sabemos que hay una sequía por la cual van a entrar 30-40% menos de los dólares que entran habitualmente, con lo cual va a haber una complicación con los dólares. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Otra vez va a encepar toda la economía, va a romper toda la economía? ¿O va a volver a trazar el tipo de cambio plan platita para ganar las elecciones? Ya nosotros advertimos y convocamos a Raberta para que venga al Congreso a explicar por qué hay un festival de beneficios no contributivos en ANSES, en castellano para la gente. Están dando pensiones para todo el mundo, pensiones para todos y todas. Martín, ahora, si el gobierno logra, si Massa logra llegar a la elección a diciembre, recontraencepando, sin devaluar, acumulando todas estas inconsistencias que ustedes están advirtiendo que se están acumulando, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a devaluar? ¿Van a emitir para pagar todas esas LELIQs que están dando vueltas? ¿Qué van a hacer? Vamos a decir en castellano algo que en Argentina nadie se anima a decir. En Argentina, la devaluación termina siendo lo que la política fracasa en hacer. Si nosotros, obviamente el gobierno tiene que ir a una reforma de la Carta Orgánica que le dé absoluta independencia al Banco Central y que le corte la maquinita al presidente, que nunca más pueda tocar el presidente la maquinita, eso sí, día 1. Y tiene que ir a una unificación cambiaria automáticamente. O sea, no puede haber 14 tipos de cambio. Van a devaluar. Momento. Eso es devaluar. No. El tipo de cambio al cual vos vas, después de la unificación cambiria, depende de las reformas que hagas o no hagas. Y que te las crean que las vas a hacer o no. Te pongo un ejemplo, para que entendamos lo que acabo de decir recién. Yo dije y lo digo de vuelta. La devaluación hace lo que la política fracasa en hacer. Si la política hace las transformaciones que tiene que hacer, si hace una reforma impositiva que le saque los impuestos a las exportaciones, a la producción y al empleo. Sí, pero vos tenés que decir, ponele, van a emitir una nueva moneda. Vos decís, vamos a emitir una nueva moneda con estas reformas. ¿A qué tipo de cambio entrás? Voy de vuelta, voy de vuelta. Yo no dije que hay que emitir una nueva moneda. Es una posibilidad, pero no dije eso yo. Yo dije, unificación cambiaria. Esa unificación cambiaria, el dólar al cual vos vas no es un valor que elegís vos, es un valor que elige el mercado. Sí, liberás todos los controles. Absolutamente. El valor que elige el mercado es un valor que depende del contexto económico. Si vos haces las 4 grandes reformas que nosotros tenemos que hacer, el valor está mucho más cerca del valor de 180, que es el valor oficial. Si vos no haces ninguna de las reformas,
y vas a un tipo de cambio unificado, estás más cerca del valor del tipo de cambio hoy. Ahora, igual si vos liberás todos los controles que ustedes dicen que van a liberar, ¿no creen que en un primer momento la gente en principio va a buscar comprar ese dólar de 180? ¿No va a provocar aunque sea una devaluación inicial? Pero otra vez, si eso se hace en un contexto donde la gente piensa que no se va a ver ningún tipo de reforma, que las reformas van a ser graduales, que no se van a poder hacer las reformas, que los gremios se van a parar en la calle y van a frenar el poder del gobierno, que el gobierno llega con poco poder político, la respuesta es sí, vas a ir a un dólar más cercano al dólar paralelo. Si nosotros somos capaces de construir una alternativa de poder que muestre que vamos a hacer la reforma que necesita la Argentina, y reitero, reforma impositiva sacando el impuesto a la producción, a las exportaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque te pongo un ejemplo. ¿Por qué le faltan dólares permanentemente a la Argentina? Tiene una crisis de balanza de pagos cada 5 años, en los últimos 75 años tuvo 15 crisis recurrentes, siempre le faltan dólares. No le pasa a Chile, no le pasa a Uruguay, no le pasa a Paraguay, no le pasa a Brasil, no le pasa a Colombia, no le pasa a Perú, nos pasa a nosotros. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nosotros le ponemos impuestos a los dólares. ¿Por qué un productor que vende una tonelada de soja que vale 560 dólares cobra 200? Tiene retenciones. Cobra 200. Entre las retenciones y entre que le dan un dólar mentiroso que no es el dólar de verdad. Entonces, si nosotros le ponemos un impuesto a las exportaciones, no sorprendentemente hay menos exportaciones. Y si hay menos dólares, obviamente el dólar está más cerca del dólar paralelo. Ahora, Martín, si nosotros vamos a una reforma yo te puedo que le entender saca los mucho de lo que impuestos a vos la estás producción. diciendo. Ahora, para hacer las reformas que vos estás mencionando necesitas mayoría en las cámaras. Y como está dado el escenario electoral, lo más probable es que no la tengas. No Entonces, solo mayoría en las cámaras, sino también una oposición responsable Bueno, que claro. nos permita Esa es la también, gran- esa es la gran ¿no? Porque novedad ya sabemos cómo manejan Esa es la gran calle. novedad parlamentaria. Esa es la gran novedad parlamentaria. Nosotros vamos a un congreso en el cual vamos a tener la primera minoría en la Cámara de Diputados, con amplia probabilidad, por primera vez desde el 83, la mayoría en la Cámara de Senadores, y donde la segunda minoría en la Cámara de Diputados va a estar muy lejos nuestro, porque va a haber una interesante tercera fuerza que va a tener alrededor de 20 diputados, que va a ser el espacio libertario. Ese espacio libertario va a pasar dos cosas. Es probable que en muchas de las reformas que nosotros planteemos, como el espacio libertario tiene reformas más anarcocapitalistas en la expresión de Milei, no acompañe alguna de las reformas que planteamos nosotros. Puede ser que no las acompañe. Yo creo que las va a acompañar a muchas de las reformas. Pero aún si no las acompañara algunas de las reformas, nosotros no las necesitamos. No necesitamos esos votos para esas reformas. Porque somos igual, lo único que necesitamos es que no nos voten en contra. Y lo que necesitamos es de esos votos, quórum en el Congreso. Si esos votos nos dan quórum en diputados, aunque se abstengan de votar a favor de nuestras reformas, mientras no la voten en contra junto con el kirchnerismo, las hacemos igual. Y después hay una cosa muy importante. ¿Y qué hacen con los sindicatos? Espera Porque- que pasa, hay una cosa muy importante de la novedad política acá, que es muy importante. A diferencia de lo que pasó en el 2015-2017, si la elección de medio término revirtiera la primera minoría nuestra y el kirchnerismo hiciera una buena elección de medio término, tampoco podría retrotraer las reformas, porque nunca esa tercera fuerza libertaria, esos 20 diputados de Milei, nunca votarían a favor del kirchnerismo para volver a las reformas para atrás. Porque aun cuando las reformas no sean las que a Milei le gustaría a pleno, que no sean perfectas como a Milei le gustaría, seguro que van a ser lo contrario de lo que el kirchnerismo quiere. Entonces, esas reformas nuestras son mucho más fáciles de lograr en el Congreso. Este es un comentario muy importante, somos el único espacio político que tiene va a tener los números del Congreso para lograrlas, y son irreversibles una vez que las conseguimos. La calle. La calle depende de la secuencia de las reformas. Por eso yo digo, primero, la primera reforma es la monetaria. Nosotros tenemos que ir a una convertibilidad con Brasil que elimine la inflación rápidamente en Argentina. Si eliminamos la inflación rápidamente en Argentina, Argentina va a empezar a volar. Tiene 50 puntos de crecimiento económico atrapado la Argentina porque no tiene crédito, no tiene desarrollo de crédito en comparación con la región y no tiene estabilidad para planificar. Pero Y la espera, gente se va porque no Macri tiene también había estabilidad. dicho que la inflación iba a ser rápido de eliminar antes de asumir, y la verdad es que no solo no la eliminó, sino que terminó aumentando. Pero yo no durante su dije, gobierno. pero hay dos diferencias. La número uno, yo soy economista. La número dos, yo no dije que es fácil bajar la inflación, ni dije que voy a bajar la inflación en una semana. Dije cómo. Lo que está faltando en la Argentina
es gente que diga cómo. Yo estoy explicando cómo. Martín, el plan Macri de la escribió un libro que se convertibilidad llama con ¿Para qué? Brasil Es solo importante saber lo que hay que tuyo o es hacer. de Juntos por Pero el también es Cambio? importante saber cómo hay que hacerlo. Martín, perdón, ¿el plan de convertibilidad con Brasil es solo tuyo o es de Juntos por el Cambio? Es un plan que inicialmente planteó Macri en su momento con Duhovne en los últimos 2 años de su gestión. Con Bolsonaro. Que no tuvo apoyo político para hacerlo en ese momento, porque ya estaba en la crisis, en el medio de la crisis económica, el gobierno de Macri, y que ahora es, desde el punto de vista, yo lo vengo trabajando hace más de 10 años desde el punto de vista académico, y es una propuesta que está ganando mucho ¿Qué peso interés puede dentro tener Juntos por el Brasil en compartir una moneda con la Argentina? A ver, el Brasil mismo tiene, interés, el mismo Brasil interés tiene que una puede tener moneda Estados confiable. Unidos, el mismo interés que puede tener Estados Unidos en compartir una moneda con Argentina. Bueno, pero Argentina no tiene moneda. Ese es Bueno. el problema. No tiene moneda. Seguro, El por peso eso argentino. Por eso atarte por a la eso idea. necesitamos ir a la convertida con Brasil, exacto. Bueno, estamos hablando de reformas y Patricia Bullrich habló, porque en definitiva lo que se sigue discutiendo es si gradualismo o shock. ¿Querés escuchar lo que Dale, dijo? vamos. Escuchemos. Ya lo vamos a escuchar, están preparando el tape. Les decía, Patricia Bullrich dice, el mismo Macri dijo hace unos días, o somos el cambio o no somos nada. Patricia Bullrich se sumó diciendo que ella es la opción del shock y no del gradualismo. Escuchemos. Bueno, vamos a ver qué propuesta gana en las elecciones, si el shock o el gradualismo. Es una buena manera de expresar, ¿no? Es decir, el shock implica que vos el primer día, ¿viste que tenés que recibir a todos los embajadores? Sí. Bueno, los echás rapidito, Te lo sacás. te los sacás rapidito. La parte protocolar a vos mucho no te gusta. Claro. Claro. Y el día 10, Sí. el Congreso El 10 de votando todas, el día 10 de diciembre, votando todas las leyes que vos necesitás y derogando todas aquellas que son un desastre y una traba para la Ahí, si vos Argentina. llegás y metés Empezando antes un por la ley de paquete. El paquete alquileres. está listo en el Congreso cuando vos Nosotros paquete del nosotros eje, en ¿no? junio Sí. vamos a tener todas las leyes escritas, todas. ¿Dónde se para la UCR, por ejemplo? Coincido 110%. ¿Shock o gradualismo? Coincido 110%. Coincido 110%, pero además hay una O sea, el secuencia. 10 de diciembre hay que Además hacer todas las además reformas. hay no solamente un concepto, que es el concepto del shock, porque vos cuando tenés 100% de inflación, no le podés decir a la gente, aun cuando pudiera ser fácticamente posible esto, vos no le podés decir a la gente que la vas a seguir estafando 2, 3, 4 años más, que este año en vez de ser 95 la inflación va a ser 80 y el año siguiente 60, porque eso es decirle que la vas a seguir estafando durante 2, 3, 4 años más. Vos a la gente lo que le tenés que decir es que se acabó la estafa. Y yo lo que estoy explicando, el agregado, el valor agregado que le estoy sumando al discurso de Bullrich, es que yo estoy explicando cómo. Yo hasta ahora no escuché ningún otro político de la Argentina explicar cómo. Escuché muchos políticos de la Argentina diciendo qué, pero no escuché ningún otro político de la Argentina diciendo cómo. Yo estoy explicando la secuencia exacta. Ahora, me pongo el traje de Jorge Jacoba un segundo, porque necesitas explicarle a la gente, necesitas la licencia social, además del apoyo en el Congreso, de todo lo que es la rosca política, vas a necesitar el apoyo de la gente, vas a necesitar explicarle cómo vas a hacer esos cambios a la gente. ¿Cómo haces ese tema? Por eso, desde que día uno que empecé en política, empecé hablando de cómo había que hacer la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cómo había que converger a una moneda con Brasil, cómo había que hacer una ley de emergencia laboral PYME para terminar con la industria de los juicios laborales, cómo había que sacarle los impuestos a las exportaciones y al empleo y a la producción, cómo había que bajar el gasto público haciendo una transformación radical del Estado, que eso iba a implicar esa transformación, terminar con los regímenes de privilegio en el sistema de jubilaciones, cambiar el sistema de compras por un sistema de compras muchísimo más barato que el actual, presenté un Martín. proyecto de ley para hacer eso, eliminar el déficit de las empresas públicas, expliqué cómo hacer cada una de esas cosas. Lo expliqué con lujo de detalle, lo estoy explicando a cada programa que voy. Hace un año, cuando empecé, me dijeron, en el espacio político en el que estaba, me dijeron, no, ¿cómo vas a hablar? Te vas a poner a hablar del Banco Central, la gente no lo va a entender. Yo dije, si no puedo hablar de lo que hay que hacer, no me meto en política. Me meto en política para explicar lo que hay que hacer y para hacerlo de uno, no para, del otro, no para dar Martín, no vueltas. es solamente, perdón, la tolerancia del otro no es únicamente racional, ni la llevas a cabo mediante lo racional. Ahí me explican, Jorge, vos tenés un problema, tenés que ir al traumatólogo, son 20 sesiones, Muy y yo bien. a la tercera salgo corriendo porque no doy más del dolor. Claro. Yo entiendo racionalmente qué es lo que tengo que hacer y va más allá de la frontera de mi dolor permitido. Hay una opinión pública que está en una situación de incoherencia muy grande. Yo lo tengo medido, 70% quiere girar hacia un gobierno de derecha o de centro derecha, 70% quiere achicar al Estado, pero también 70% no quiere jubilarse unos años después de lo que es ahora, por ejemplo. ¿No?
¿Te querés jubilar a los 70 en vez de a los 60 y a los 65 para empezar a sanear? Que se jubile cuando quiera. Mi diferencia es muy grande con en esa. La reforma jubilatoria que estoy hablando yo, cada uno se va a jubilar cuando tenga ganas. Es una discusión estéril la de que se jubile una edad. Ahora profundizamos. Mencionabas el tema PYME. Tenemos un representante por excelencia de las pymes como el gran Lacha. ¿Hay margen para gradualismo? Mira, lo primero que uno está esperando de alguna manera es que lo más rápido que se pueda, en forma de shock, cambie por lo menos la percepción de que todas las pymes somos solamente una base imponible. Acá la sensación que tenés es que levantás la cabeza y pasa la guadaña, y si no pasa la nación, pasa la provincia, que no sé cómo, tenemos que hacer un plan para que las provincias no se zarpen, por lo que están haciendo es una devastación de pymes, con ingresos brutos, con saldos acumulados. ¿Y qué más? Y los municipios. Sí. Hoy los municipios son feudos autoproclamados, no hacen un muro de Berlín porque no tienen ganas de levantar ladrillo, porque si no lo harían sin ningún inconveniente. Alguno lo intentó, ¿eh? Te ponen los fosos, te ponen los cocodrilos y no pasa nadie. Neuquén, 7% para pasar mercaderías. Orán Salta puso el impuesto, Misiones. otro impuesto. Misiones. Misiones es otro país, no sé si votan esta elección. Misiones es fiscalmente decidió ser otro país. Yo a todos, y lo digo en la Cámara, efusivamente les recomiendo no comercien con Misiones. Que se le arreglen solo, que le compren los brasileros, porque no quieren que un argentino extraprovincial le comercie. Y te digo algo, yo creo que Argentina es un país muy hostil a la inversión, es absolutamente hostil al trabajo, por eso hay más planes que trabajadores, una cosa lógica. Pese al discurso, porque el discurso es, no, queremos que inviertas, no, queremos que vendas emisiones, macana. Vos invitaste acá, si todos los productores me hubieran reventado patadas a la entrada, no querías que venga. O sea, por más que me hayas invitado cordialmente. Entonces, la realidad es que hay una hostilidad brutal a la inversión. Y déjame ponerte una figura. Estuve pensando toda la tarde en qué auto, porque viste cuando nombras una marca de auto se enojan los fanáticos, no sé. Pero imagínate un auto medio cacharro, ¿viste? Anda mal, está roto. Arriba tiene un peso que es incompatible con el auto. Le pusiste 3.000 kilos cuando tiene que cargar 400. ¿Ok? Vos le podés sacar ese peso si querés. Voy a la secuencia que decía Martín, que yo difiero con muchos economistas. Vos le podés sacar el peso, pero el auto está roto. Claro. No va a andar ni que pese un gramo. Entonces, a mí el argumento, primero bajamos el gasto, para después bajar los impuestos, muchachos. ¿Y el para 6 vos? de enero, los reyes son, ¿viste? Como dueño de una terrible. pyme, ¿qué es más urgente, una reforma laboral o una reforma tributaria? No, las dos a la vez, porque si no, no funcionan las dos. El problema de eso es que tenemos, Argentina está tan rota que vos haces una flor de reforma tributaria, dejá la misma ley laboral y es lo mismo que nada. Haces una buena ley laboral. Y políticamente hay margen para hacer las dos reformas. ¿El sindicalismo va a permitir esas dos reformas? Ahí hay todo un mito con ese tema. Permitime, pero una cuestión importante. Antes que nada, la tributaria. Hay que sacarle a la gente la idea de que sos una bonita base imponible. ¿Ok? Sos un tipo que quiere laburar. El Estado te tiene que ir a visitar después de 3 años, hermano. No puedes caer al otro día. Por otro día tienen que caer los clientes, tienen que caer los proveedores. Pero Macri es una reforma tributaria que no sirvió para nada. El primero de cualquier negocio es una cosa muy loca. Discúlpame. Y respecto a la reforma laboral, hay un mito con eso. El grueso de la gente quiere laburar, no quiere quilombo, no quiere hacer juicio, y cuando ve a un abogado, salvo Ernesto, que es un amigo, va por la vereda de enfrente. Nadie quiere ver a los abogados. ¿Okay? Ese es el grueso de la gente. Los sindicatos defienden trabajadores. Están los sindicatos que se extralimitan, que se abusan de la legislación laboral, especialmente la indemnización por despido, que es una institución siniestra. Pero los sindicatos juegan políticamente. ¿Le van a permitir a un gobierno que no es peronista hacer una reforma laboral? Hoy la CGT tiene 3,6 millones de afiliados. Grabois tiene 11 millones en su mercado. Los tipos tienen que entender que necesitan gente adentro de los gremios. Y lo saben. Y lo saben. ¿Okay? Yo no digo que son santos de mi devoción, ni mucho menos me peleo en la paritaria. O sea, no. Pero entendamos la lógica. La CGT necesita afiliados. Hoy los afiliados lo tiene Grabois, los movimientos, los quilombos, los piquetes, no están. 3,6 millones de afiliados menos que el Echa de Racing. Por eso la secuencia que proponía yo, por eso yo hacía el punto en la secuencia, que era clave. Por eso dije primero la convertibilidad con Brasil que elimina la inflación. ¿Por qué? Porque eso es lo que te compra el apoyo popular para hacer el resto de las reformas.
Si vos haces la convertibilidad con Brasil y la gente percibe que empieza a bajar la inflación rápidamente, como hubo 2 reformas en Argentina que generaron ese efecto en los 80 y en los 90, que bajaron inmediatamente la inflación. Después a la larga o a la corta le fue mal por distintas razones, pero en el corto plazo le fue muy bien, que fueron el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad. Al otro día del anuncio del Plan Austral empezó a bajar la inflación y al otro día el anuncio del Plan de Convertibilidad empezó a bajar dramáticamente la inflación. La expectativa se da vuelta completamente en términos de lo que planteabas vos del traumatólogo. Vos te empezás a sentir mejor al segundo día que vas al traumatólogo. No pasa. Esta idea de hay que sufrir primero, ¿no? Y que entonces la Iglesia Universal de los últimos días pare de sufrir y qué sé yo, no corresponde con la realidad. Si vos sufrís primero porque estás haciendo las cosas mal, porque la reforma que estás haciendo es tan mal y porque no te las cree la gente. Si vos haces una reforma monetaria exitosa de arranque, es la primera reforma, empezás el 10 de diciembre con esa reforma y empieza a bajar la inflación, es expansiva. Las reformas monetarias exitosas son expansivas en todo el mundo, lo fueron en Argentina en el 91 y en el 85 también. Generan un crecimiento fuerte de la actividad económica, un crecimiento de los salarios, una mejora del empleo, es decir, en general son expansivas y generan las condiciones políticas para hacer el resto de las reformas. ¿Y cómo desarticulás la bomba del ELIX? ¿Cómo salís de este círculo vicioso de inflación, subir las tasas, enfriar la economía, tener esta inflación? ¿Cómo salís de eso? Mira, ahí la clave es que la reforma monetaria sea exitosa. Si la reforma monetaria es creíble, la economía se remonetiza. ¿Qué quiere decir? Te pongo un ejemplo. En la convertibilidad, en los 2 primeros años de la convertibilidad, la demanda de dinero creció 90%. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando hay un sistema monetario de convertibilidad, de caja de conversión, es un poco técnico, pero lo voy a simplificar, todo el crecimiento de la cantidad de dinero es por demanda, porque es endógeno. El modelo quiere decir que siempre es por crecimiento de demanda. 90% en los 2 primeros años. La monetización de la economía de hoy, si la cantidad de demanda de dinero de hoy, es 5 puntos del producto. Es compatible con niveles de hiperinflación, los niveles de demanda monetaria de hoy en Argentina. Un nivel bajo de demanda monetaria, bajo de alta inflación, es 10-12%. Argentina tiene que tranquilamente, ni bien estabilice la moneda, llevar a un nivel de demanda monetaria, de cantidad de dinero demandado por parte de la gente, del doble de lo actual. Y eso permite ir limpiando los pasivos monetarios que tiene el Banco Central, que son las famosas LELIQ estas, sin necesidad de que eso explote por los aires, ni que eso le genere un problema en el balance del Banco Central. Es decir, una vez que haces una reforma monetaria radical en los términos que estoy planteando, la economía se monetiza y eso que hoy parece un problema tan grave, en un escenario de remonetización de la economía no es un problema tan grave. Ahora, pero esas reformas monetarias, Martín, que están mencionando y se hicieron en el pasado, quizá con buenos frutos al corto plazo, se dieron también en otro contexto, ¿no? Había un Estado mucho más chico, no había planes sociales, no había tanta gente dependiente directa e indirectamente del Estado. Hoy el contexto hasta político es diferente al de esas reformas. Me estás vendiendo un tratamiento contra el cáncer sin sufrimiento. Lo de los planes sociales te lo tomo. Lo del tamaño del Estado, no es cierto. El Estado tenía un montón de cosas que ahora ni siquiera tiene, porque algunas de esas cosas se las fue sacando encima, otras las retomó, pero no es cierto que el Estado de fines de los 80 era un Estado chico, para nada, todo lo contrario. Es decir, el contexto, ahora vos me decís, ¿el contexto político es distinto? Sí, el contexto político es distinto. Ahora, la mejor forma de ir a una reforma monetaria radical en el tiempo corto que tenés es ir a una reforma monetaria que nos ate a nosotros a otra moneda. No hay tiempo de reconstruir. Una convertibilidad. Ahora, Martín, antes de la convertibilidad, Menem, gobierno peronista, con un tipo que llegó con mucho poder, apoyado por todos los gobernadores, no se le animó a la convertibilidad de una. De hecho, cuentan cerca de Cavallo que ellos le plantearon la convertibilidad en la campaña. Y así todo, él pasó por distintos planes, se comió una hiperinflación y después recién se animó a la convertibilidad. Es algo muy radical. ¿Vos crees que hay un consenso en la oposición? Porque en esto tiene que haber un consenso. La oposición, así como el Frente de Todos son 3 patas, ustedes son varias patas, se ve en la interna. Digo, ¿hay un consenso de decir, vamos a ir por algo tan radical como una convertibilidad? Primero te cuento una anécdota muy rápida. Hay un libro de Ezequiel Burgo que se llama 7 ministros, que cuenta la historia de todos los ministros de Economía o de varios de los ministros de Economía de la democracia, y cuenta la historia esa, que en realidad cuando gana Menem, Guido Di Tella lo llama a López Murphy, que era el asesor económico de Angelós, y le dice algo así, creo que la expresión coloquial es algo así como: gordo, ganamos nosotros, pero los que tienen los equipos y saben lo que hay que hacer son ustedes.
vengan por favor. El giro hacia Menem de Cavallo, el giro hacia Cavallo de Menem, es un giro después, no es un giro de arranque. Fue un giro después de la hiper. Exactamente. Fue un giro después de la hiper, pero digo, no se le animó. Un Menem, con lo fuerte que era políticamente, no se le animó a una conversación. Claro, pero la hiper, a su vez... el primer Menem se cree el verso de que los que crean la inflación son las empresas, tan es así que pone de ministro de Economía a Bungiborn. Convencido de que si lo pone dentro del Ministerio de Economía a Bungiborn se van a terminar el problema de la inflación en la Argentina. Y se come una segunda Porque hiper. le prometieron financiamiento también. Se come una segunda hiper. No, la hiper lo que generó también es la necesidad del giro en la opinión pública de decir, bueno, Claro. pueden tomar medidas más radicales, apoyamos medidas más radicales porque esto es invivible. La crisis percibida. Juntos por el Cambio también está diciendo algo así, ¿no? Como La que bomba ahora económica. cambió la percepción en la gente, por ejemplo, la necesidad de subir las tarifas. La gente finalmente lo entendió, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Macri. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? Jorge, vos lo medís todas las semanas. Mira, yo creo que el core de la cuestión de lo que vaya a venir, igual que lo que no consiguió este gobierno y lo que no consiguió el gobierno de Macri, es esta cuestión sobre la cual insisto respecto del permiso de la opinión pública. Hay un mundo de la política que puede plantear cualquier cosa, Guada. Cualquier cosa, en términos políticos, en términos económicos, en términos de reforma del Estado, lo que sea. Si no consiguen el permiso social, si no consiguen que la opinión pública acepte y tolere después aquello que hay que transitar, finalmente se la terminan poniendo porque todo el sistema político siempre está a un año de una elección. Macri un día se sentó, respecto a lo que decía Martinate, ¿no? Macri un día se sentó. Creyó que como era rubio y de ojos celestes, entonces el día 1 empezaban a llover las inversiones por Ezeiza. Y eso no sucedió. Hubo una opinión pública que le dijo, flaco, primero vamos a ver, antes yo de sacar la guita del colchón, antes de que el Lacha Lázari tome un empleado más, primero vamos a ver si podés ganar las elecciones de medio término. Ganó las elecciones de medio término. Y después la opinión pública le dijo, flaco, vamos a ver si podés reelegir. Y ahí ya no pudo reelegir. Vos podés meter los dedos en términos teóricos y también lo podés llegar a realizar en términos prácticos, tener los diputados, tener los senadores. Ahora, eso no necesariamente genera la confianza que se necesita. Esa confianza el sistema político Esto es como en el fútbol. no puede es como en el estructurar. fútbol. La confianza la genera quien trae la pelotita. Vos podés tener el mejor proyecto deportivo, las inferiores, largo plazo. Si vos jugás 3 partidos y la pelota no entra, te lo empiezan a putear al técnico, aunque sea el mejor técnico, que tenga el mejor proyecto a largo plazo. La pelota tiene que entrar. En estos términos, la pelota tiene que entrar, tiene que empezar a bajar la inflación en Argentina rápidamente. Por eso, la reforma número 1, la reforma monetaria tiene que ser radical y tiene que empezar a bajar la inflación rápidamente en Argentina, Ahora, porque eso es lo que genera el consenso para hacer la Martín, siguiente ustedes reforma. empezaron a hablar Juntos por el Cambio, ¿no? La oposición empezó a hablar de la bomba económica. Esta bomba económica que creen ustedes que está dejando el gobierno nacional a partir de octubre, diciembre, cuando suma un nuevo gobierno eventualmente, ¿es peor que la del 2015? ¿Es peor que la del 89? ¿Es peor que la del 2001? ¿Con cuál es comparable? En algunas dimensiones, claramente. Por ejemplo, tenés la nominalidad se multiplicó por 4, había 25, 28% de inflación en el 2015 y ahora hay 100 y no sabemos cuánto va a haber para fin de año. O sea, la velocidad a la cual van los precios se multiplicó por 4. Entonces, primer problema ahí, ¿no? La velocidad de los contratos, que se hacen los contratos, también se aceleró 4 veces. O sea, antes era una vez por año y ahora es cada trimestral la renovación de paritarias y de la mayoría de los contratos, salvo, como decía Bullrich, el contrato de alquiler. Es el único que en vez de hacerse más rápido se hace peor. Ahora se hace cada 3 años. O sea, es todo al revés. Por eso funciona tan mal el mercado de alquileres en Argentina. Entonces, en otras cosas estamos relativamente mejor, pero se podría empeorar en este año. Tema tarifas. Tema tarifas, el gobierno del año pasado blanqueó una tercera parte de las tarifas de la Argentina. Una tercera parte de los hogares fueron a tarifa plena. Ahora, durante este año que tiene que subir 100% las tarifas, porque va a ser 100% de la inflación, digamos, ¿va a corregir ese nivel de tarifas en ese tercio de la población que fue a tarifa plena? ¿O va a ser demagogia otra vez? No está previsto. Bueno, entonces si va a ser demagogia otra vez, la respuesta es, vamos a estar en tarifas parecido a como estábamos en el 2015. En materia de dólar, ¿el gobierno va a seguir atrasando el dólar para tratar de frenar la inflación? Se viene ahora un plan que probablemente va a tratar de hacer masa para tratar de contener la inflación hasta agarrándose del precio del dólar, como siempre hacen, sobre todo el peronismo en Argentina. ¿Va a volver a hacer eso? Porque si va a volver a hacer eso, la respuesta a tu pregunta es sí. Va a ser otra vez más complicado porque nos van a dejar un dólar oficial que no va a tener absolutamente nada que ver con el dólar de equilibrio de la economía. Hoy reapareció Martín Guzmán, hablando justo de las cosas que se vienen haciendo mal en economía. Reapareció a través de Twitter, medio por el que
renunció también, recordemos que renunció por Twitter, ahí estamos viendo, se refirió al comunicado de Juntos por el Cambio, dijo: el comunicado muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Es además de irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas. Realmente es insólito el tuit de Martín. Es insólito. Primero porque él es el primer ministro de Economía de un presidente que llegó, como acabo de decir, prendiendo fuego a la Argentina. Alberto Fernández prendió fuego a la Argentina para ganar. Dijo irresponsablemente que le iba a dar 20% de aumento a los jubilados con la plata de las LELIC. Eso, para alguien que entienda algo de cómo funciona el sistema financiero, es equivalente a decir que iba a repudiar la LELIC, que no iba a pagar los intereses de la LELIC y que con eso iba a pagarle a los jubilados. Además de extremadamente demagógico, después que obviamente después no hizo, porque no los ajustó a los jubilados ni bien llegó, es de una irresponsabilidad total que hizo prender fuego el sistema financiero con eso. La gente empezó a sacar la plata de los bancos cuando se enteró que había ganado Alberto Fernández masivamente. El día 12 de agosto, no fueron los grandes ahorristas los que sacaron la plata del banco, colapsaron los home banking, busquen los recortes de los diarios. en dólares cayeron entre las PASO y las elecciones de 30.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. 50%. O sea, cayeron a la mitad. De la gente que tiene plata en el banco, Martín, porque sacó 48% de los votos. Pero además de eso, que no coincide necesariamente la gente que tiene plata en el banco con la gente que vota, digamos. Y mucha gente que votó, esto fue una cosa insólita. Ojo, porque muchos de los que votaron al kirchnerismo del otro lado era el efecto del caño, viste que el caño bla bla de un lado, pero lo descubrieron un día en el banco comprando dólares. Entonces, muchos de los kirchneristas hacían eso, Por supuesto, para conocer el enemigo. Cada uno está en todo su derecho, yo en ningún momento se me ocurriría identificar a ver quién está haciendo cada cosa, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bueno, Cristina en su libro llama a dolarizar, ¿no? Que hagan lo que quieran, ellos mismos, el kirchnerismo dolarizó. Lo primero que hizo Néstor cuando llegó fue llevarse la plata de los 500 millones al exterior. Después Cristina, cuando ganó Macri, lo primero que hizo fue dolarizar automáticamente las tenencias. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su plata, yo en eso no me voy a meter, sea kirchnerista o de la orientación que sea. Pero volviendo al esquema de Guzmán, lo segundo, este año, el año pasado, hubo una crisis de estabilidad política formidable por la forma en que él se fue del gobierno. Lacha, ¿puede Martín Guzmán opinar sobre...? No, por supuesto. Opinar sí, pero qué sé yo. Está fuera de discusión. Pues todo el mundo, porque este país, yo creo que Dios nació en Argentina porque resucitan todo, está bien. Pero está bien, ¿no? Esto está fuera de discusión y aparte, está bien. A mí me parece saludable que estemos hablando de estos temas. Más allá que esté de acuerdo o no. A mí me parece una campaña política, electoral, en un país que está incendiado, que estemos hablando de la Corte, algo mal estamos, ¿no? Porque la verdad que no sé ni quiénes son los jueces de la Corte. Pero de todas maneras creo que el debate, y permitime, Martín, está un poco chiquito, ¿no? Porque estamos hablando de los dólares de los bancos, y Argentina no tiene ni de banco, ni dólares, ni sistema financiero. Todo lo que ves es chiquito. Todo lo que ves es una mugre. Con todo respeto por la mugre. El otro día Massa anunció que compraba deuda, 1.000 palos. Al otro día de ese anuncio, salió el día anterior, salió el contrato de Ronaldo en Arabia Saudita, 200 palos. O sea, toda la parafernalia fue 5 Ronaldos. Argentina es un país chiquito así. Yo creo que Argentina está exportando el año pasado, habrá terminado en 90.000 millones de dólares. Tengo que empezar un horizonte de 300.000. Y pasar de 90 a 300.000 no son 40 años. Es liberar la industria del conocimiento, es dejarnos de joder de pedirle permiso a los mapuches para poner una minera. Eso, en este país de mente solamente pasa eso. Vos agarrás la montaña, es así, ¿no? Te digo, todo es fácil dibujar la montaña. Explícame que en el lado chileno están los minerales y en el argentino no. Es imposible. O sea, es muy jodido. Es una joda muy, muy fuerte de Dios que hizo la montaña así y le dio el cobre a los chilenos. Tenemos cobre nosotros, tenemos oro. Plata. Hay que liberar la minería, hay que liberar la pesca, hay que darle plata a los milicos para que pongan barquitos, para que los chinos no se lleven los pescados nuestros. Hay que liberar la agroindustria. La industria está contenida. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes, comen 4 veces por día, son 30.000 millones de comidas. ¿Cómo la Argentina no puede vender esas comidas? Tenemos muchos, ni hablar del turismo,
para eso hay que hacer las rutas. Digamos, hay tanto para hacer que Argentina tiene que empezar a meternos una agenda de 300.000 palos de exportaciones y nos olvidamos de toda esta huevada de... perdóname, no es una huevada, pero de bajar la inflación, a ver si los brasileños nos dan una mano. Me parece que estamos con una agenda muy chiquita. Vos imaginate nada más si Roca estuviera ahora en la Argentina. ¿Okay? Hay una ruta que es genial que se llama Buenos Aires al Pacífico. Me encanta el nombre, ¿no? Va por San Andrés de Giles. A este ritmo, muchacho, se va a secar el Pacífico, no llegamos a la cordillera. Entonces, Argentina tiene una agenda muy pequeña. Vos ves bueno, el camino del desierto se lo atraviesa Roca, te querés matar, ¿no? Bueno, si llegás vivo después de cruzarlo en auto o sin romper una llanta. Entonces, y esto me parece la clave, la médula. Yo algunas cosas que dice Martín me entusiasman, las comparto, pero la médula es liberar el sector privado. Liberar el sector privado es el día cero. Sí, ¿Okay? pero esperá, también tenés una clase industrial que todo muy lindo, pero después piden proteccionismo, Claro, ¿no? No, pero pará, yo te voy a decir algo. Yo soy industrial, soy pyme, soy chiquito. El día que quieran barrerme, me barren. Es muy fácil. Pero yo prefiero 20.000 veces. Yo fabrico chacinado. La mejor fábrica española e italiana enfrente que Ingresos Brutos. El industrial que no entiende esto no entiende nada. En esto que decía Lacha, Guada, hay uno de los drivers de toma de decisiones hacia la construcción del voto de este año que va a operar muy fuerte tanto como la economía, que es buscar una figura que dé la sensación que puede controlar la situación en la Argentina. Alguien que se pueda plantar frente a Cristina, alguien que se pueda plantar frente a Moyano, alguien que se pueda plantar frente a los mapuches, que pueda poner el Estado en el lugar del control de la calle y del territorio nacional, por ejemplo. Eso también va a jugar para dar la sensación de que este es un país que puede empezar a salir, digamos. Kicillof hoy estuvo también hablando sobre la necesidad, obviamente Kicillof la necesita a Cristina como candidata para traccionar votos. Él como posible candidato a gobernador necesita ir en la boleta con alguien que traccione votos y no con un líder de segunda como podría llegar a ser en el caso de que Cristina no sea candidata. Escuchemos lo que dijo Kicillof sobre Cristina. Ayer me alcanzaron una encuesta nacional donde aparecía Cristina y muchos dirigentes oficialistas y opositores, y es de lejos, metiendo también a la oposición, la que más intención de voto tiene. ¿Es la que más intención de votos tiene, Cristina? No, pero déjame pelearte también la idea anterior. Lo que nosotros hemos visto en la Argentina es que Cristina tiene un nivel de liderazgo con su propio público que tiene características del siglo pasado y tiene características pavlovianas. Digo, Cristina tiene hasta te diría características de líder religioso, ¿no? De líder religioso. Cristina tiene con su público la misma relación que Pavlov tenía con sus perros. Ella toca la campanilla y los tipos segregan saliva. Ella dice, vótenme a mí, y van y la votan. Ella dice, vótenlo a Scioli. Y dice, che, pero Scioli no era que no nos gustaba, preferíamos al flaco Randazzo, no, muchachos, vótenlo. Y van y lo votan. Scioli no fue presidente por 1,5 puntos. Y después dice, che, voten a Alberto. Pero Alberto no nos puteaba la semana pasada, nada, pero tomamos un feca, nos hicimos amigos y van y lo votan. Es decir, su gente no tiene nada que pensar. Su gente solamente espera que el líder tome una decisión, que ponga en algún canal los argumentos que hay que blandir en la conversación de los domingos y se acabó la joda. Entonces, es lo mismo lo que mide Cristina que lo que mide cualquier otro. No importa el nombre, importa si es mujer, no es mujer, si tiene pelo o no tiene pelo. Bien, ahí te quiero hacer un puntito. Hablando de elecciones, se inaugura el cronograma electoral en las PASO en La Pampa el fin de semana. ¿Qué podemos esperar de esas PASO? Yo creo que una de las partes del éxito de la transformación en Argentina a partir de fines de este año es el volumen político que estamos construyendo a diferencia del efecto del 2015. Vamos camino a recuperar 5 provincias en las próximas elecciones y una de esas provincias donde podemos dar una sorpresa es La Pampa. En La Pampa, en la elección del año pasado, en realidad del 2021, ganamos por primera vez después, creo que hacía más de 25 años que no ganábamos en La Pampa. Y hay 2 figuras muy fuertes. A mí me parece que todos los candidatos son buenos, pero particularmente el crecimiento de las figuras radicales en La Pampa, en La Pampa con Martín Berongaray, en Córdoba con Rodrigo de Loredo, en Santa Fe con Maxi Puyaro o Carolina Lozada, en la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó, en la provincia de Buenos Aires la experiencia con Facundo Manes, en Neuquén con Pablo Servi, en Tucumán con Roberto Sánchez, a donde mires
hay un crecimiento muy fuerte de figuras competitivas que está aportando el radicalismo. Una de ellas, como te decía, va a ser Martín Berongaray, que este domingo tiene muchas chances de convertirse en el candidato de Juntos por el Cambio, en esta paso que va a ser contra Maqueira, que es el candidato del PRO. Martín, muchísimas gracias, por venir. Siempre un gusto, ex compañero de programa. Claro. hemos padecido a Majul, ¿no? Juntos. Si hemos pasado esa prueba, creo que vamos a sobrevivir, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeñísimo corte, ya seguimos analizando esta difícil actualidad argentina. Ya venimos.